fin de semana, ¿cierto?, conocimos de una información publicada por el diario El Mercurio el día sábado durante la mañana que traía una entrevista al ministro de Vivienda, Iván Poduje. ¿Qué decía Iván Poduje? Vamos a entrar de lleno a esta información, ¿cierto?, también publicada por Pura Noticia. Vamos a ordenar la demolición de las viviendas. Esas fueron las palabras del ministro Iván Poduje, publicadas durante este sábado en la edición del Mercurio de Valparaíso en relación a más de 50 viviendas que se encuentran construidas en el sector del Olivar, esto en Viña del Mar. Para entender el problema, debemos remontarnos a la lenta reconstrucción que se ha llevado a cabo en Viña del Mar y Quilpué tras los incendios del pasado año 2024. Entre las viviendas que el Ministerio de Vivienda ordenó construir se encuentran estas casas del Olivar, las que hoy el ministro Poduje quiere demoler. La razón del ministro para anunciar su demolición estaría en un informe del Centro de Investigación de Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile. A este informe tuvo acceso directo Puranoticia.cl durante la mañana del sábado, posterior a la entrevista que entrega el ministro al diario El Mercurio de Valparaíso. ¿Qué dice este informe? El informe técnico de la IDIEM es claro en cuanto a su alcance y conclusiones. Se trata de una revisión del proyecto de cálculo estructural, no de la obra construida, y en este contexto identifica una serie de deficiencias relevantes en el diseño, particularmente en el uso de paneles FATWOR, el comportamiento del sistema Metalcom y la respuesta sísmica global de la estructura. ¿Qué quiere decir? Está publicado en Pura Noticia que las casas tienen problemas. Exactamente. Sin embargo, y este punto es fundamental, en ninguna parte del informe se plantea la demolición de las viviendas como solución. Por el contrario, el propio documento avanza en una línea distinta y explícita. Reconoce que aún existiendo insuficiencias estructurales, es técnicamente posible subsanarlas mediante un reforzamiento adecuado del sistema estructural. Así, en el apartado Factibilidad técnica, estamos hablando de un documento al que tuvo acceso Pura Noticia de este Centro de Investigación y Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, de más de 30 páginas. En la página 29 de este informe, publicado en la nota de Pura Noticia, dice y habla sobre la factibilidad técnica de reforzamiento que debiesen tener estas viviendas. Se establece expresamente que la estructura puede ser corregida incorporando nuevos elementos resistentes, tales como arriostramientos de acero, refuerzos en los ejes estructurales y mejoras en la distribución de carga sísmica. A su vez, en las conclusiones de la página 31 a la 32, si bien se reiteran los incumplimientos normativos y las debilidades del diseño original, limitándose a señalar la necesidad de adecuar el proyecto para cumplir con los estándares exigidos. En síntesis, el informe no es un pronunciamiento de inviabilidad del proyecto, sino hace un diagnóstico técnico que abre una vía de solución mediante un reforzamiento estructural, descartando implícitamente la demolición como medida necesaria. Es lo que dice la nota de Puranoticia.cl. Termina la nota publicada el día sábado a las 12:15 del día por nuestro departamento de prensa, por nuestro equipo de prensa del fin de semana. Puranoticia.cl compartió con una serie de expertos en el mundo inmobiliario, y aquí tengo que ser súper claro que antes de publicar esta nota, al menos 3 ingenieros civiles revisaron el informe. Y a mí, como director del medio, me dieron total certeza que efectivamente en ninguna parte se hablaba de demolición. Pura Noticia compartió con una serie de expertos, como decíamos, en el mundo inmobiliario el actual informe, del cual hace mención el ministro Iván Poduje como su excusa para demoler las más de 50 casas ya construidas en el sector del Olivar, y todos concluyeron exactamente lo mismo. La solución no es demoler, sino reparar, y toda la solución expuesta se basa en aquello. Antes de una hora, no pasó ni siquiera una hora desde que nuestra nota fue publicada el día sábado, y el ministro Poduje, escondido y escudado en su cuenta de Instagram, nos respondió. Escucha bien y ponga mucha atención, esta es la respuesta que nos da el ministro Iván Poduje. Viña del Mar, acabamos de estar en una reunión en Quilpué muy interesante.
Venimos a hablar con vecinos acá de Villa Dulce por reconstrucción y tratar de demostrar con los vecinos de las viviendas que van a tener que ser demolidas. Ha sido una situación dolorosa. Bueno, la empresa está haciendo una campaña, está usando medios truchos de la región, un medio que se caracteriza por cobrar por noticias. Está insinuando que las casas deben ser reparadas, una cosa increíble. Casas que tienen riesgo sísmico, riesgo estructural, que no cumplen con los estándares de control de incendio. Este medio trucho, que se caracteriza, que es conocido por la mala reputación de su propietario y porque fabrica noticias, y además porque cobra por hacer noticias, está diciendo básicamente que yo tenía que entregar casas falladas, reparadas, que es el mismo argumento de la constructora. Bueno, obviamente eso lo vamos a resolver en tribunales. Nosotros como Ministerio de la Vivienda no podemos entregar casas con riesgo sísmico, y se lo hemos dicho a la constructora y nos vamos a ver con tribunales. Ha habido una presión muy grande del sector inmobiliario respecto a este y otros temas que hemos ido fiscalizando. Y medios como este se usan básicamente y son usados por estas empresas inescrupulosas para tratar de pasar su aviso y tratar de insinuar que nosotros como Ministerio de Vivienda tenemos que omitir 2 informes técnicos que indican que las casas tienen riesgo estructural, que tienen riesgo de incendio, que fueron hechas vulnerando como 12 normativas, y quiere que las reparemos para entregarse a la gente. Es una cosa de una desvergüenza. El medio se llama Pura Noticia, por si quieren saberlo. Es un medio de pésima reputación acá en la quinta región. Nosotros no le damos nota justamente por eso, y se dedica a mentir. Y si nosotros no le... Bueno, es conocido su director por eso, ¿ya? Es bien conocido en la región. Yo le quiero decir a la empresa que use los canales legales que existen, que no pague publireportajes, porque la verdad es que nosotros vamos a seguir en tribunales y vamos a llevar a tribunales a otras empresas además, y vamos a publicar ranking de las empresas que están entregando malas viviendas. Nosotros como Ministerio de Vivienda no podemos entregar casas falladas como insinúa este medio, que es el mismo argumento que tiene la inmobiliaria. Casas con fallas sísmicas reparadas para que en el fondo las familias vivan en una casa fallada después de un incendio que les destruyó sus casas. Entonces es realmente impresionante el lobby que hacen algunas empresas, digamos, que no son en ningún caso la mayoría de las empresas constructoras, y que nosotros los vamos a llevar a la justicia por eso, junto al exdirector del Servio. Y contra estos medios chanta no podemos hacer nada, solamente comentarles que así funcionan y que, bueno, nosotros vamos a seguir usando los medios oficiales, decentes y reales para contar la verdad, y no estos medios truchos que se dedican a hacer publicidad. Deberían poner inserción solicitada. Creo que son mucho más honestos que lo que están haciendo hoy día. Pero bueno, se los comento por si le llegó ese reporte basura, que cualquier persona en la quinta región sabe la reputación del dueño de ese medio y la reputación que tiene el dueño, y les transmito a las familias tranquilidad. La empresa se lleva a tribunales, que es donde corresponde, y ella tendrá todos los argumentos para defenderse usando estos medios también piratas, si es que quiere hacerlo y si es que lo encuentra necesario. Así que hasta ahí llego con este reporte. Vamos ahora a estar con la familia y vamos con todo a fiscalizar a las malas empresas, aunque usen estas técnicas y usen estos medios que se han prostituido en su función de informar para prestarse para otros servicios que no tienen nada que ver con la prensa libre y seria. Un abrazo grande. Ahí están las palabras del ministro Iván Pujol. Antes de entrar al fondo de esta polémica, queremos decir algo que para nosotros es muy importante. Cuando un ministro de Estado, cuando el representante del presidente de la República trata a un medio de comunicación de trucho, de chanta, de basura o de prostituido, no está insultando a una marca vacía, ni a una página web, ni a un dial en la radio. Está insultando a personas, a periodistas, a editores, a locutores, productores, camarógrafos, redactores, a comunicadores, a diseñadores, a técnicos. Está insultando a un equipo humano y también está insultando a sus familias.
que saben cuánto cuesta levantar un medio de comunicación, sostenerlo, defenderlo y trabajar todos los días con profesionalismo, sobre todo en una región como la nuestra. Puranoticia.cl tiene 15 años de historia. Sí, 15 años. Y eso no se construye con una publicación, ni con una pauta, ni con una moda pasajera. Se construye con trabajo, con esfuerzo, con presencia en la calle, con cobertura, con aciertos y también con errores, como cualquier medio de comunicación. Pero con un trabajo serio, con personas reales, con familias reales detrás. Por eso, cuando una autoridad que representa al presidente de la República en una materia tan sensible como es la vivienda, usa ese lenguaje para intentar aplastar a un medio porque una nota le incomodó, no estamos frente a una diferencia periodística. Aquí estamos frente a una agresión injusta. Y eso no lo vamos a naturalizar y tampoco lo vamos a permitir, ni menos a pasar por alto, señor ministro. Pero somos un medio de comunicación serio, aunque al ministro no le guste. Y por eso aquí hay una pregunta muy simple, muy concreta y muy fácil de responder. ¿El informe de la IDIEM dice o no dice que las viviendas del Olivar deben ser demolidas? Y hasta ahora la respuesta es clara. No, no lo dice. ¿El informe detecta fallas graves en las casas? Sí. ¿Habla de deficiencias estructurales, observaciones severas, incumplimientos normativos y problemas importantes? Sí. Eso nunca lo hemos negado. Pero también contempla la factibilidad técnica de reforzamiento. Y eso tampoco es una interpretación antojadiza, porque está en el propio documento. Entonces, seamos precisos. Aquí nadie ha dicho que haya que entregar casas peligrosas a la familia. Nadie ha dicho que se deba repartir viviendas falladas. Nadie ha defendido que el Estado mire para el lado. Lo que Puranoticia.cl informó este fin de semana fue algo mucho más simple y mucho más serio. Que el informe técnico en el que se apoya públicamente el ministro Iván Poduje no contiene una orden de demolición. Y decir eso no es mentir. Decir eso es simplemente leer el documento del IDIEM. Ese es el punto que el ministro Iván Poduje no respondió en su video. Porque en vez de responder mostrando la página, con el párrafo, con la cita exacta del informe, él eligió el insulto. Muy en su estilo. Agresivo. Violento. Eligió descalificarnos como medio de comunicación. Eligió atacar al mensajero. Y cuando una autoridad hace eso, lo que deja en evidencia es que muestra una preocupante debilidad argumental. Porque si fuera tan fácil desmentirnos, bastaría con mostrar la parte exacta del informe donde la IDIEM dice: hay que demoler. Pero esa frase no aparece en el informe. No aparece, porque el informe habla de fallas graves, sí, pero también de que las casas en el Olivar admiten un reforzamiento, o sea, una reparación. Y esa diferencia importa mucho, porque una cosa es un informe técnico severo y otra distinta es una decisión política o administrativa posterior de demoler en vez de reforzar. Y el tono del ministro Poduje, agresivo, a ratos irónico, hace al menos cuestionar si la decisión de demolición es técnica, normativa o simplemente un capricho del ministro. El ministro Poduje puede defender su decisión. Puede decir que le parece más segura. Puede decir que es más responsable. Puede decir que no quiere entregar viviendas corregidas sobre una base cuestionada. Todo eso lo puede sostener.
Pero lo que no puede hacer es atribuirle al informe algo que el informe no dice. Y tampoco puede pretender que el periodismo serio se limite a repetir la versión oficial sin leer los documentos. Nosotros estamos para eso, para leer, para contrastar, para preguntar, para poner sobre la mesa lo que una autoridad dice y lo que un documento realmente contiene, aunque eso incomode, aunque moleste, aunque desate la furia de un ministro o de cualquier otra autoridad. Así que hoy queremos decirlo con total tranquilidad, pero también con total firmeza. Puranoticia.cl no va a responder insulto con insulto. Va a responder con hechos, con documentos, con trabajo, con 15 años de historia y con la convicción de que en democracia ningún ministro está por encima del escrutinio público ni por encima de la obligación básica de decir las cosas con exactitud. Podrán tratarnos de muchas maneras, podrán intentar ensuciar nuestro nombre y mi nombre, podrán intentar amedrentar a nuestro equipo, pero no van a borrar los documentos. Y los documentos, que son la base del periodismo serio, no dicen que el informe IDIEM ordene demoler. Y mientras eso siga siendo así, nosotros vamos a seguir haciendo lo que corresponde: informar, contrastar y no agachar jamás la cabeza frente al poder. Bueno, y como tenemos que seguir, y queremos justamente entrar de lleno, y queremos hablar con los que saben, con los expertos, ¿cierto? Con la gente que entiende de esto, que entiende los informes. Estamos junto al director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Santiago, Jorge Carballo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido a Puranoticia.cl. Hola, buenos días, de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso. Perdón, de la Universidad Católica de Valparaíso. Jorge, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido. Cuéntanos de esta polémica, bien, ¿cierto? Hemos estado analizando los documentos internamente. Nos sorprendió la respuesta del ministro. ¿Por qué el ministro quiere demoler cuando el informe IDIEM no dice que hay que demoler las viviendas? No, esa es una pregunta que me queda un poco grande. Yo lo que sí puedo comentar es que leí el informe, que es público, está en la página web, ¿cierto?, del ministerio. Efectivamente, el informe no dice que haya que demoler, y eso es por una razón bien técnica. En general, cuando ocurren estos problemas de diseños defectuosos, o por ejemplo, es similar también a lo que ocurre después de un terremoto, cuando una vivienda queda muy dañada, uno siempre, o casi siempre, tiene la posibilidad técnica de reparar, reforzar o llevar la vivienda a un estándar de seguridad suficiente. Y la decisión de repararla o demolerla queda básicamente radicada en el tema económico. Si me es más barato repararla, la reparo, y si es más barato demoler y rehacer, demuelo y rehago. Pero en este caso el informe es bastante claro en decir de que hay una posibilidad de reparación. No indica conceptualmente cómo hacerlo, pero no entra en el detalle. Pero es lo que en ingeniería siempre hacemos. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de reparar, y hay propuestas que hacer, y se tendrá que evaluar si es económicamente viable o no. Estamos con Jorge Carballo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto, Jorge? Ahora, cuando el informe de la IDIEM, ¿qué es lo que es la IDIEM? Porque para poder entender el concepto, lo que hace la IDIEM es una entidad que estudia los cálculos estructurales de estas casas, ¿cierto? Y dice que efectivamente estas casas tienen deficiencia, pero estas deficiencias se pueden arreglar. Ahora, la pregunta es, suponiendo que estas casas se arreglan esas deficiencias, ¿quedan en óptimas condiciones como una casa nueva o quedan como una casa reparada con falla igual? No. Siempre que uno hace un proyecto de reparación, recuperación, es para llevarla al estándar de normativa vigente y para que quede con el mismo nivel de seguridad que como si fuera una casa que partió con un proyecto estructural competente. Ninguna reparación puede saltarse la normativa actual. Entonces, lo que propone IDIEM lo que hace es una revisión completa, súper exhaustiva del cálculo estructural.
y llega a algunas conclusiones de que evidentemente hay deficiencia en este cálculo y él propone conceptualmente una posibilidad de reparación. Ahora, eso después hay que hacer una bajada con ingeniería de detalle, hacer los cálculos correspondientes para proponer finalmente una planimetría que pueda reforzar la casa. Esa planimetría y ese cálculo evidentemente tiene que conducir a una vivienda con el más alto estándar de resistencia, rigidez y seguridad. O sea, podemos estar tranquilos entonces que en caso que las viviendas sean reparadas, tal como dice este informe de la IDEM, no es que se vaya a tratar de una vivienda con menos calidad de una vivienda nueva bien terminada, sino que va a cumplir los mismos estándares. Ahora, ¿siempre es más barato reparar que demoler y volver a construir? No. Por eso que lo que a mi juicio debería hacerse ahora, o podría hacerse ahora, es con el diseño conceptual que propone IDEM, te podría hacer un proyecto de reparación en que indique efectivamente, porque el IDEM habla de poner riostras o diagonales. Bueno, hay que calcular qué riostras, qué diagonales y cómo conectarlas. Con ese proyecto uno puede evaluar cuánto costaría esta reparación y compararlo con la posibilidad de demoler y rehacer. Y si la reparación es más económica, probablemente la recomendación sensata sería reparar. Exactamente. O sea, aquí queda un camino. O sea, efectivamente, quizás puede ser más difícil, pero también dejarle la puerta abierta al ministro, porque el ministro está bastante molesto, ¿cierto? Y sobre todo también con nuestro medio, pero la molestia va porque en el fondo él siempre habló de demoler. Hoy día quizás la razón sería demoler siempre y cuando sea más económico, porque de una u otra forma la tarea de un ministro de vivienda es también cuidar las arcas fiscales, ¿no? O sea, si es más barato simplemente hacer las modificaciones que dice el IDEM, obviamente no se debiese demoler. Ahora, Jorge, ¿tú te acuerdas del edificio? Porque es difícil llegar a una etapa de demolición, ¿no? Acá en la quinta región hemos tenido 2 casos de demolición, una emblemática el año 2010, cuando se demuele un edificio acá en pleno centro de Viña por el tema del terremoto, y también se demuele una construcción en San Antonio. Pero es difícil poder llegar justamente a ese tipo. Habían otros expertos que me hablaban, inclusive, que el suelo del olivar es de mucha mejor calidad de lo que advierte el mismo informe. Por lo tanto, podría soportar, o sea, que las características de ese suelo serían mucho mejor de las que dice el mismo informe Ledien. ¿Es así? Sí, una cosa que noté en el informe, que efectivamente ellos hablan de una calidad de suelo tipo E, que es el suelo más malo que hay en la clasificación chilena, y ese suelo, por lo que me ha tocado en experiencias anteriores, debería ser más cercano a un suelo B o C, pero no E. Así que efectivamente ahí hay una posibilidad de mejora para poder proyectar una reparación o un reforzamiento, en este caso, un poco más económico. Con respecto a la pregunta de demolición, sí, bueno, después del terremoto del 2010 me tocó participar en varios informes y en varios edificios que tuvieron daño severo, y efectivamente tomar la decisión de demoler es compleja, no es trivial, y pasa siempre por una comparación económica. Nosotros en los informes que hicimos generalmente decíamos, mire, si la demolición, o más bien si la reparación cuesta más de un 75% del costo de reposición, recomendamos demoler. Pero si no, la recomendación es reparar y reforzar. Ahora, imagínate, o sea, igual hay como una máxima dentro de la ingeniería entonces sobre la diferencia de costo. Ahora, lo que debiese hacer el ministro y lo que debiese hacer el Ministerio de Vivienda ahora sería calcular los costos, ¿cierto? Eso sería lo que sería algo serio hacerlo, ¿no? Según mi perspectiva, sí, yo no voy a decir lo que tiene que hacer el ministro. Totalmente. Pero desde el punto de vista técnico, mi recomendación sería evaluar el proyecto de reparación y reforzamiento, ver cuánto es el costo y poder comparar. Sí, yo creo que eso sería un camino lógico. Bueno, Jorge, muchas gracias por este contacto, y simplemente reiterarte por última vez la pregunta, ¿cierto? Usted, como buen director de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el informe de la IDEM nunca dice que había que demoler las viviendas en el olivar. No dice que hay que demoler. De hecho, entrega un diseño conceptual, no de ingeniería básica, no ingeniería de detalle, pero un diseño conceptual para reparar. Deja abierta esa puerta. Jorge, muchas gracias por este contacto. De nada.
Jorge Buen día. Carballo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. La misma escuela donde estudió Pouge, por ese caso, estudió arquitectura. Ministro, quedó claro, ¿cierto? Nosotros hacemos periodismo. No nos dedicamos a escondernos detrás del Instagram. Hacemos una pausa comercial.